El guardia de seguridad que habló con un muerto, terror extremo. En una antigua mansión abandonada, se encontraba un guardia de seguridad llamado Martín. Su trabajo consistía en patrullar los oscuros pasillos y asegurarse de que nadie entrara en la propiedad. Pero una noche, Martín se encontró con algo mucho más aterrador de lo que jamás había imaginado. Mientras realizaba su ronda habitual, Martín escuchó un susurro en el viento y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió investigar y se adentró en las profundidades de la mansión, donde la oscuridad parecía palpable. De repente, una figura sombría y desgastada apareció frente a él. Era el fantasma de un hombre que había muerto en la mansión años atrás. Martín, paralizado por el miedo, no podía apartar la mirada de aquel ser etéreo. Para su sorpresa, el fantasma comenzó a hablarle en un tono siniestro pero seductor. Le contó la historia de su trágico final y cómo su alma quedó atrapada en ese lugar maldito. El fantasma le reveló también que tenía información valiosa sobre un tesoro oculto en la mansión. Aunque aterrado, Martín no pudo resistir la tentación de descubrir el secreto y obtener riquezas. El fantasma le dio instrucciones precisas para encontrar el tesoro, advirtiéndole de las trampas mortales que lo protegían. Martín, impulsado por la codicia, se aventuró en la mansión siguiendo las indicaciones del fantasma. Cada paso que daba estaba lleno de peligro y horror. Las sombras se retorcían a su alrededor y extraños ruidos resonaban en los pasillos. Finalmente, llegó a la ubicación del tesoro. Pero, en lugar de encontrar riquezas y gloria, se encontró con una trampa mortal que lo dejó atrapado en una habitación llena de cadáveres putrefactos. Los muertos se alzaron de entre los restos, sus ojos vacíos fijos en Martín. El guardia de seguridad luchó desesperadamente por su vida, pero los cadáveres se abalanzaron sobre él, arrancándole pedazos de carne y riendo con una risa macabra. Martín gritó en agonía, sabiendo que había caído en la trampa del fantasma vengativo. El terror y la desesperación consumieron a Martín mientras era devorado vivo por los muertos. Su vida llegó a su fin en un mar de oscuridad y muerte. La leyenda del guardia de seguridad que habló con un muerto se extendió por el pueblo, llenando de temor a todos aquellos que se atrevían a adentrarse en la mansión abandonada. Se dice que el fantasma y los muertos siguen acechando en busca de nuevas víctimas, recordando a todos que la codicia y la curiosidad pueden llevar a un destino aterrador y fatal.